En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio que escuchamos el domingo pasado es un evangelio muy interesante. Si no te acuerdas, es la curación de la suegra de Pedro. Y es muy bonito porque en él se refleja nuestro camino de formación cristiana. El camino que todos tenemos y que todos estamos haciendo y realizando en nuestra vida diaria. Y es que te invitaría a pensar este evangelio del domingo pasado, a reflexionarlo nuevamente, pero no tanto como un hecho histórico. Vamos a pensarlo como si fuera una parábola. Sí, escuchaste muy bien, como si fuera una parábola. Fíjate, el Evangelio de Marcos fue escrito 35 años después de que nuestro Señor resucitara. Por lo tanto, podemos tranquilamente, como dicen los biblistas, aplicar a esta escena del Evangelio, pues la categoría de parábola. Entonces pensaríamos el Evangelio de la siguiente manera. Jesús entra a la casa de Pedro. Es decir, si hoy tú y yo pensáramos, ¿cuál es la casa de Pedro? La casa de Pedro es la iglesia. Y sí, en la iglesia estamos tú y yo. En la iglesia somos una familia. Por lo tanto, también tú y yo somos familia de Pedro, de San Pedro. Somos familia de los apóstoles. Y bueno, Jesús que entra en la iglesia, que entra en la casa de Pedro, en una comunidad cristiana, se encuentra con un miembro de la comunidad que está enferma. Dice el Evangelio que este miembro de la comunidad, en este caso la suegra de Pedro, tenía fiebre. Y quisiera que tú y yo pensáramos, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando hemos estado enfermos, pues precisamente la enfermedad no nos deja hacer muchas cosas? No sé si alguna vez has tenido mucha fiebre, pero es verdad que cuesta trabajo poder levantarse, cuesta trabajo moverse, cuesta trabajo pues hacer las cosas que cotidianamente hacemos. Pero bueno, muchas veces nos toca hacerlo con fiebre, ¿verdad? Pero pensando al Evangelio como parábola, la fiebre puede significar también pues el pecado. Exacto, así como lo oíste. La fiebre puede ser el pecado que tú y yo tenemos. ¿Cuál es nuestra fiebre? Puede ser el pecado de la indiferencia. Una indiferencia no solamente hacia Dios, sino la indiferencia ante los demás, ante los cristianos que forman parte de mi misma comunidad. Fíjate qué curioso, cuando somos indiferentes hacia los demás, pues estamos como en un pedestal, como si nosotros fuéramos los reyes de nuestro propio imperio, de nuestro propio reino, y todos deberían estar al servicio de nosotros. ¡Qué feo es ser indiferente! Porque pareciera que solamente nos preocupan nuestras propias acciones y no nos preocupan los demás. Cuando en la iglesia alguien es indiferente, se nota. Cuando somos indiferentes con los demás, se nota, porque no logramos precisamente el encuentro con Dios, porque no logramos preocuparnos por los demás, porque nos hace falta ese toque apostólico y también ese amor por aquellas personas que más lo necesitan. También la fiebre en este evangelio puede ser otro grande problema en la iglesia, que es pues vivir en una situación de pecado de la cual yo no quiero salir. Y aquí te lo dejo a tu imaginación. Es decir, cada uno de nosotros sabe cuál es el pie con el que cojea. Y bueno, a veces no queremos salir de nuestra propia situación de pecado, porque nos sentimos más cómodos o porque nos sentimos pues mucho más a gusto, ¿no? O simplemente no pensamos que el amor de Dios pueda reparar nuestra vida y perdonar nuestros pecados. Qué equivocados estamos muchas veces, ¿no? Pero dice el Evangelio que Jesús tomó la mano de la suegra de Pedro y la levantó. Fíjate, no dice qué palabras le dijo, simplemente el Señor toma de la mano a la suegra de Pedro y la levanta. Es decir, el Señor también nos toma a ti y a mí de la mano
para levantarnos. Y el Evangelio dice que la suegra de Pedro inmediatamente se puso a servir. Qué bonito, Señor, que tú nos tomas de la mano, nos levantas para ponernos a servir. Es decir, tú, Señor, nos levantas de aquel fango, de aquella situación en la que estamos hundidos, para precisamente quitarnos la fiebre y ponernos al servicio de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestro grupo. Nos quitas el pecado de la indiferencia, nos quitas la fiebre de cualquier tipo de situación que nos aleje de ti para ponernos en el servicio. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso poder realzarnos en nombre del Señor. Fíjate, pero quería contarte también una cosa. Para poder identificar cuál es nuestra fiebre, es necesario, pues, decir la verdad. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Cuando vamos al médico, perdona que voy a poner un ejemplo, los que son médicos me entenderán un poco más, ¿verdad? Los médicos normalmente te preguntan cuando tienes una enfermedad o si eres diabético o lo que sea, te preguntan, oiga, ¿tomó sus medicinas en el horario correcto? Y todo el mundo decimos un poco mintiendo, ¿no? Sí, doctor, me las he tomado en el justo horario. Y luego te preguntan, oiga, ¿y está tomando Coca-Cola? Y tú le dices al doctor, bueno, pues no he tomado mucha, o definitivamente le decimos, no, doctor, ¿cómo cree? No me he tomado ninguna. Pero resulta que sí, nos hemos tomado 1 o 2 Coca-Colas que estaban prohibidas, o nos hemos pasado en nuestros medicamentos, en nuestros horarios, y no hemos hecho pues aquello que nos habían indicado. Bueno, pues así también en la vida espiritual, ¿verdad? Para poder tener el medicamento justo, para sanar la fiebre que tengo en mi corazón, es decir, para sanar el pecado, pues tengo que ir con la verdad, de cara a Dios, sabiendo que el Señor conoce ya cuáles son mis males, cuáles son mis dolencias, pero también yo, diciendo la verdad, tengo que reconocer qué es aquello que más me cuesta, cuál es aquella situación de pecado que debo superar. Y uno lo reconoce en la confesión, ¿verdad? En la confesión no se trata de justificar el mal que hemos hecho, sino se trata de ir y reconocer exactamente qué es lo malo que estoy haciendo. Estamos a nada, gracias a Dios, de iniciar la Cuaresma. Este 14 de febrero celebraremos no solo el amor y la amistad, sino celebraremos el inicio de este tiempo de conversión. Este tiempo de Cuaresma, estos 40 días en los que vamos a prepararnos a celebrar la fiesta de la Pascua. Pero para poder prepararla bien, es necesario que nuestro corazón sane de aquellas cosas que nos pesan, de aquellas enfermedades o fiebres que hacen que estemos en la cama, botados, tirados, desanimados, hacen que no podamos avanzar en nuestro camino de fe y de vida cristiana. ¿Cuál es tu fiebre? ¿Cuál es aquella fiebre? ¿Cuál es aquella enfermedad que no te deja seguir al Señor con mucha libertad y con mucho amor? Bueno, identifiquémosla, pidámosle al Señor que nos ayude, pidámosle al Señor Jesús que tome también nuestra mano, nos levante y nos ponga al servicio. En esta Cuaresma que está por iniciar, te invito a que no dejes de lado la confesión sacramental, ¿verdad? Que cuando vayamos delante del sacerdote nos acordemos que es Cristo mismo el que perdona nuestros pecados. Y yendo delante de Cristo Maestro, de Cristo Médico, podamos decirle al Señor dónde realmente me duele, para que el Señor pueda con su luz, con sus manos maravillosas, con su gracia, con sus palabras, tocar nuestro corazón y sanarnos desde el interior, sanarnos de aquella enfermedad que nos entorpece. Bueno, pues te invito a que vayamos haciendo un examen de conciencia, un examen general, un examen muy bonito, para que vayamos juntos a la confesión, a recibir aquel amor misericordioso, aquella gracia, aquel don inmenso del perdón de Dios, para seguir en nuestro camino cristiano, para poder dar lo mejor de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, intercedan por mí, y que en este día Dios y la Reina del Cielo te bendigan.